Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir la segunda entrega de Cuentos Fabulosos Rumanos. Bien, ya tenéis una primera entrega subida con un cuento lleno de valores y enseñanzas. Acordaros, se titulaba Juventud sin vejez y vida sin muerte. Y hoy os traigo un nuevo cuento, titulado El valiente Benjamín y las manzanas de oro. Pero antes de presentaros este cuento, daros las gracias a toda esa gente que estuvo el domingo en el último directo que hicimos aquí en el canal. Un directo, un popurrí de cuentos variados para todos. Nos lo pasamos en grande, aprendimos un montón y os tengo que decir que voy a seguir incansablemente haciendo este tipo de directos que me llenan tanto a mí y veo que a vosotros también os gusta. Bien, el cuento de hoy, como decía, es un cuento rumano, que todos estos cuentecitos están llenos de sabiduría, de humildad, de generosidad, de sentido de la justicia, etcétera, etcétera. Grandes valores acompañan a todo este tipo de cuentos fabulosos rumanos. Esta segunda entrega espero que sea del agrado de todos y al final del vídeo nos volveremos a ver. Un saludo fuerte y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El valiente Benjamín y las manzanas de oro. Érase una vez un emperador poderoso y grande que tenía al lado de su palacio una huerta hermosa, rica en flores y diestramente arreglada. No se había visto semejante huerta antes por aquellas tierras. En el fondo de la huerta había un manzano que daba manzanas de oro, pero desde que lo tenía, el emperador no había conseguido comer manzanas maduras de ese árbol porque, después de verlas florecer, crecer y coger color, venía no se sabía quién por la noche y las robaba antes de que madurasen. Todos los vigilantes de todo el imperio y los mejores soldados, enviados por el emperador para que estuvieran al acecho, fueron incapaces de pillar al ladrón. Un buen día, el hijo mayor del emperador le dijo a éste: «Padre, me he criado en tu palacio. He paseado tantas veces por esta huerta y he visto frutas muy hermosas en el árbol del fondo de la huerta, pero no he podido saborearlas nunca. Ahora están de nuevo a punto de madurar, así que dame tu aprobación para que las vigile yo mismo estas noches, y apuesto lo que quieras a que le pondré la mano encima a ese ladrón que nos roba». «Querido», dijo su padre, «muchos hombres valientes vigilaron ese árbol sin éxito, pero deseo tanto tener sobre mi mesa por lo menos una manzana de ese árbol que acepto que lo vigiles, aunque no creo que consigas hacer nada». Después de escuchar estas palabras, el hijo del emperador estuvo al acecho una semana entera. Montaba guardia de noche y descansaba de día, pero una mañana volvió triste al palacio y le contó a su padre cómo había vigilado hasta la medianoche, cómo le entró luego un sueño tan intenso que ya no se podía mantener en pie y cómo, más tarde, el sueño se apoderó de él completamente y se desplomó como si estuviera muerto, sin poder despertar hasta que el sol no llegó a la altura de 2 lanzas. Una indeseada pesadumbre sintió el emperador al enterarse de este suceso, pero, a pesar suyo, esperó un año más para satisfacer también el deseo de su hijo mediano, que le había pedido insistentemente que lo dejase vigilar a él también, jurando que iba a apresar a los ladrones que le causaban tanta tristeza. Llegó la hora, las manzanas empezaron a madurar, y entonces el hijo mediano estuvo al acecho también, pero le pasó lo mismo que a su hermano mayor. Su padre, desesperado, pensó en cortar el manzano, pero su hijo pequeño, Benjamín, le suplicó: «Padre, lo has tenido tantos años,
Has sufrido tantos daños por su culpa. Déjalo vivir, por favor, este año también, para que yo también pruebe mi suerte. Sal de mi vista, insensato, dijo el emperador. Tus hermanos mayores y tantos hombres valientes y acostumbrados a las dificultades no pudieron hacer nada. ¿Y justamente tú, un mocoso, crees que lo vas a conseguir? ¿Acaso no has oído las rarezas que cuentan tus hermanos? Seguramente hay embrujos de por medio. Yo no prometo pillar a los ladrones, dijo Benjamín. Lo que digo es que si lo intentara yo también, esto no te haría ningún daño. El emperador accedió y dejó el árbol sin cortar un año más. Llegó la primavera. El árbol floreció hermosamente y dio más frutos que nunca. El emperador se alegró por la hermosura de las flores y la multitud de los frutos. Pero cuando pensaba en que ese año tampoco iba a disfrutar de sus manzanas doradas, se arrepentía de haberlo dejado sin cortar. Benjamín iba a menudo a la huerta, le daba vueltas al manzano y tramaba planes. Finalmente, las manzanas empezaron a madurar. Al ver eso, el hijo menor del emperador dijo: «Padre, llegó la hora de que me ponga a vigilar yo también». «Ve», dijo el emperador, «pero indudablemente volverás avergonzado, igual que tus hermanos mayores». «Para mí, la vergüenza no será tanta», replicó, «no solo porque soy el más pequeño, sino también porque no prometo apresar a los ladrones, sino solo intentarlo». En cuanto llegó la noche, cogió libros para leer, 2 estacas, el arco y el carcaj con flechas. Eligió un lugar para el acecho al lado del árbol, clavó las estacas en la tierra con la punta hacia arriba y se colocó entre estas, para que una quedase delante de él y otra detrás, de modo que si le entrara el sueño y sucumbiera, golpeara con el mentón contra la estaca que tenía delante, y si le cayera la cabeza hacia atrás, se golpearía contra la que tenía detrás. Estuvo al acecho de este modo hasta que, una vez pasada la medianoche, sintió que el rocío de la madrugada lo tocaba ligeramente, embriagándolo con su agradable olor. Una modorra irresistible se apoderó de sus ojos, pero los golpes que sufrió al querer quedarse dormido lo despertaron y se quedó vigilando hasta que al amanecer un leve chasquido se oyó en la huerta. Al instante, Benjamín cogió su arco y se preparó para lo que fuese. El chasquido se oyó más fuerte y vio una sombra acercándose al árbol y agarrándose a sus ramas. Acto seguido, el joven disparó una flecha, luego otra, y cuando disparó la tercera, un gemido se oyó al lado del árbol y después se hizo un silencio sepulcral. En cuanto se hizo un poco de día, Benjamín cogió unas cuantas manzanas del árbol, las colocó sobre una bandeja de oro y se las llevó a su padre. Nunca había sentido el emperador mayor alegría que cuando vio en su mesa las manzanas que no había probado nunca. «Ahora», dijo Benjamín, «busquemos al ladrón». El emperador, contento de haber tocado las manzanas doradas, ya no quería saber nada de los ladrones. Sin embargo, su hijo no cedía fácilmente. Después de enseñar a su padre el reguero de sangre que había soltado en la tierra, la herida que le había infligido al ladrón, dijo que iría a buscarlo y traerlo ante el emperador, incluso si se hubiera escondido en el agujero de una serpiente. Y al día siguiente habló con sus hermanos para rastrear juntos al ladrón y apresarlo. Sus hermanos lo odiaban porque había mostrado más destreza que ellos y buscaban la manera de matarlo. Por eso mismo aceptaron acompañarlo en su búsqueda. Se prepararon y partieron. Siguieron el reguero de sangre hasta llegar al desierto. Desde allí todavía anduvieron un rato más hasta que encontraron un precipicio en cuyo borde se acabó el reguero. Dieron vueltas alrededor del precipicio y comprobaron que el reguero no había salido de allí. Entendieron, por lo tanto, que en ese precipicio tenía que vivir el ladrón de las manzanas. Pero, ¿cómo bajar allí? Se agenciaron unas cuerdas gruesas, unos tambores y prepararon todo lo necesario. Después de tenerlo todo en orden, bajó el hermano mayor. «Cuando sacuda la cuerda, me sacáis, ¿vale?»,
y así lo hicieron. Después del hermano mayor bajó el mediano, solo que éste bajó algo más que el mayor. «Ahora es mi turno de bajar al precipicio», dijo Benjamín, viendo que sus hermanos no estaban muy por la labor. «Cuando mueva la cuerda será porque quiero que me bajéis más. Cuando veáis que la soga ya no da más de sí, haced que alguien la vigile. Y cuando vea que la cuerda se mueve hasta dar contra los bordes del precipicio, que tire de ella». Bajó el hermano más pequeño, y cada vez que movía la soga, sus hermanos lo hacían bajar un poco más hasta que vieron que la soga ya no se mantenía tensa como cuando algo está colgado de ella. Entonces los hermanos debatieron y al final decidieron esperar hasta ver si Benjamín lograba algo o no, y en cualquier caso matarlo después, para librarse, decían, de alguien que les había dejado en vergüenza. Benjamín llegó al más allá, miró con precaución a derecha e izquierda y con gran asombro vio las cosas cambiadas. La tierra, las flores, los árboles, los animales, todos tenían una hechura diferente. Al principio sintió miedo, pero sacando fuerzas de flaqueza, eligió un camino y anduvo por él hasta encontrar unos palacios hechos solo de cobre. Al no ver allí a ningún humano a quien pedirle información, entró en el palacio para ver quién vivía allí. En el umbral de la puerta lo recibió una muchacha guapa que le dijo: «Gracias a Dios por volver a ver a un humano en nuestras tierras. ¿Cómo llegaste hasta aquí, hermano?», le preguntó ella. «Este es el imperio de 3 hermanos ogros que nos raptaron a mí y a mis hermanas, que somos hijas de emperador, de la casa de nuestros padres que viven en tu mundo». Él le contó brevemente la historia de las manzanas, de cómo había herido él al ladrón y de cómo había seguido el rastro de la sangre hasta el precipicio por donde había bajado. Y le preguntó qué tipo de personas eran esos ogros y si eran fuertes. Ella le dijo que cada uno de los ogros había elegido a una de las 3 hermanas e intentaban determinarlas a casarse con ellos, pero que ellas trataban de oponerse, mareando la perdiz y pidiéndoles cosas como las estrellas y la luna, y ellos hacían lo imposible para satisfacerles cualquier capricho. «Son muy fuertes», añadió ella, «pero con la ayuda de Dios tal vez los puedas derrotar. De todas formas, por ahora, escóndete en algún sitio, que no te encuentre el ogro en su casa, que viene muy colérico y se pone hecho una furia. Está a punto de volver para comer y tiene la costumbre de arrojar la maza desde 1 kilómetro y la maza pega en la puerta, después en la mesa y luego se cuelga ella solita de un clavo en la pared». Ni siquiera acabó de decir lo anterior cuando se oyó cómo silbaba la maza, pegaba en la puerta, después en la mesa y al final se colgaba del clavo de la pared. Pero Benjamín cogió la maza y la arrojó todavía más lejos de lo que lo había hecho el ogro, y cuando pasó por el lado de éste, le tocó el hombro. El ogro, asustado, primero se quedó de piedra, luego miró hacia la maza, fue a por ella, la cogió y volvió a su casa. Cuando llegó a la puerta, empezó a dar gritos. «¡Ho, ho! Aquí huele a carne de humano del otro mundo». Y viendo al hijo del emperador que había salido a su encuentro, le dijo: «¿Qué mosca te habrá picado, humano, para que vengas por este mundo donde te vas a dejar los huesos?» «Vine a pillar a los ladrones de las manzanas de oro de mi padre». «Somos nosotros», le dijo el ogro. «Así que dime, ¿cómo quieres que luchemos? ¿Nos pegamos con las mazas? ¿Nos cortamos con las espadas? ¿O peleamos sin armas?» «Peleemos sin armas, que es más honesto», contestó Benjamín. Así que empezaron a luchar, y lucharon hasta que el ogro consiguió hundir a Benjamín en la tierra hasta los tobillos. Y Benjamín hizo fuerza y hundió al ogro hasta las rodillas, y luego le cortó la cabeza. La muchacha, anegada en lágrimas, le dio las gracias por haberla librado del ogro y le pidió que se apiadara también de sus hermanas. Después de descansar durante unos 2 días, partió, siguiendo el consejo de la chica, hacia el palacio de plata donde vivía la hermana mediana. Allá tuvo una acogida igual de alegre que en el palacio de cobre,
La hermana mediana le pidió que se escondiera, pero él no quiso, sino que, cuando llegó la maza arrojada por el ogro a 2 kilómetros de distancia para colgarse del clavo, Benjamín agarró la maza y la lanzó en la dirección contraria, mucho más lejos de lo que lo había hecho el ogro, y le pegó a éste en la cabeza. El ogro llegó a casa muy agitado, peleó con Benjamín igual que su hermano y también acabó muerto. La muchacha, después de darle las gracias, le aconsejó qué hacer para librar de la esclavitud también a su hermana menor. Aunque es más fuerte, dijo la muchacha, que sus hermanos a los que has matado, albergo esperanzas de que, con la ayuda de Dios y porque todavía sufre por la herida de flecha que le provocaste, puedas darle matarile. Toda una semana festejó junto a las 2 muchachas y Benjamín descansó del esfuerzo que había realizado. Después partió hacia la morada del tercer ogro. Al divisar el palacio de oro donde vivía el ogro menor, se quedó algo preocupado, pero, dándose ánimo, entró. En cuanto lo vio, la muchacha le pidió, como si de Dios se tratase, que la librara del ogro, quien, decía ella, estaba decidido a casarse con ella sí o sí, inmediatamente después de reponerse de la herida. Apenas acabó ella de hablar, cuando la maza, después de golpear en la puerta y en la mesa, se colgó del clavo. Benjamín preguntó a la muchacha qué fuerza tenía el ogro, y ella le dijo que era capaz de arrojar la maza a 3 kilómetros de distancia. Así que él la arrojó más lejos todavía, golpeándolo en el pecho. El ogro, loco de furia, volvió a casa inmediatamente. ¿Quién es el que se ha atrevido a pisar mis tierras y entrar en mi casa? Soy yo, dijo Benjamín. Si eres tú, dijo el ogro, te castigaré terriblemente por tu insensatez. Llegaste aquí por tu voluntad, pero no volverás del mismo modo. Con la ayuda de Dios, le replicó Benjamín, te daré tu merecido a ti también. Dicho esto, acordaron luchar sin armas. Y lucharon con afán, y tan largo luchado han como un día sin pan. Y llegó un mediodía cuando los dos tenían la piel al rojo vivo, pero no dejaban de luchar, y un cuervo revoloteaba por encima de sus cabezas graznando. Al verlo, el ogro le dijo: «Cuervo, cuervo, coge grasa con tus uñas y extiéndemela sobre los hombros, que te daré este cadáver». «Cuervo, cuervo», le dijo Benjamín, «si me untas a mí con grasa, te daré 3 cadáveres». «No me puedo creer que Dios me premie de este modo. Alimentaría a toda mi bandada». «Pues te digo la verdad», le insistió Benjamín. El cuervo, sin más dilación, trajo en sus garras grasa y untó los hombros del valiente Benjamín, y éste recuperó algo de la fuerza que había perdido. Caía la noche cuando el ogro le dijo a la hija del emperador que miraba cómo luchaban después de que ambos volvieran algo en sí con el fresco. «Hermosa, dame un poco de agua para que me refresque un poco más y te prometo que nos casaremos mañana mismo». «Hermosa», le dijo Benjamín, «dame agua a mí y te prometo que te llevaré a nuestro mundo y allí nos casaremos». «Que Dios te oiga, valiente, y que cumpla tu deseo», le contestó ella. La hija del emperador le dio agua a Benjamín, y éste bebió y recuperó todavía más fuerza. De modo que apretó al ogro con sus brazos, lo levantó y luego lo hincó en la tierra hasta las rodillas. Se esforzó el ogro, levantó a Benjamín y lo hincó en tierra hasta la cintura. Pero, empleando toda su fuerza, Benjamín apretó una vez más al ogro hasta que le crujieron los huesos, lo hincó en tierra tan poderosamente que lo enterró hasta el cuello y al final le cortó la cabeza. Esto causó tanta alegría a las muchachas que rodearon al joven, lo abrazaron, lo besaron y le dijeron: «A partir de hoy eres nuestro hermano». Le contaron después que había un látigo, uno para cada palacio, con el que se podía golpear el palacio correspondiente en sus 4 esquinas para que éste se convirtiera en una manzana. Usaron los látigos y cada una de las 3 hermanas se hizo con una manzana. Se prepararon, pues, para volver al mundo del más acá.
Al llegar al precipicio, Benjamín movió la soga un par de veces, golpeándola en los bordes del precipicio. Los vigilantes de arriba entendieron que tenían que tirar de la soga. Empezaron a hacer girar el carrete hasta sacar a la hermana mayor con su manzana de cobre. Cuando llegó arriba, enseñó una carta de Benjamín donde ponía que ella iba a casarse con el hermano mayor. La alegría de la muchacha fue indescriptible cuando se encontró de nuevo en el mundo donde había nacido. Dejaron caer de nuevo la soga y sacaron también a la hermana mediana con su manzana de plata y otra carta, en la que Benjamín la destinaba al hermano mediano. Y por tercera vez dejaron caer la soga y sacaron a la última de las hermanas. Esta era la novia del hermano menor, que no quiso desprenderse de su manzana de oro. Benjamín ya sospechaba que sus hermanos le querían hacer daño, y por esta razón, cuando dejaron caer una vez más la soga para recogerlo, él le ató una piedra con su gorro encima, para ponerlos a prueba. Efectivamente, cuando sus hermanos vieron el gorro, pensaron que se trataba de él y aflojaron los carretes, soltando la soga, que bajó a gran velocidad, lo que les hizo creer que Benjamín había perdido la vida. De modo que cogieron a las chicas y las llevaron ante el emperador. Le dijeron a éste, con fingida pesadumbre, que su hermano había muerto y se casaron con las dos muchachas, tal como lo había decidido Benjamín. Pero la hermana pequeña no quería casarse con otro bajo ningún concepto. Benjamín, que se había apartado, vio cómo caía la piedra con gran estruendo. Le dio gracias a Dios por haber salvado la vida y se puso a pensar en qué hacer para salir del precipicio. Mientras pensaba y se lamentaba, oyó un grito y un quejido que le llenó el corazón de pesar. Miró a su alrededor y vio un dragón que se había enrollado a un árbol al que trepaba para comer unas crías de grifo. El joven desenvainó la espada, arremetió contra el dragón y lo hizo pedazos en un plisplas. Los pequeños, en cuanto lo vieron, le dieron las gracias y le dijeron: «Ven aquí, hombre valiente, para que te escondamos en el nido, porque si nuestra madre te viera, te tragaría alegremente». Así que le sacaron una pluma a uno de ellos y lo escondieron dentro. Cuando llegó la mamá Grifo y vio ese gran montón de trozos de dragón, preguntó quién les había hecho ese favor. «Madre», dijeron los pequeños, «se trata de un hombre del otro mundo que luego se fue por el camino del este». «Voy detrás de él», dijo ella, «para agradecérselo». Salió como el viento hacia la parte que le habían señalado sus crías, pero volvió tras unos pocos minutos. «Decidme la verdad, ¿en qué dirección se fue?» «Hacia el oeste, mamá». Y después de recorrer las 4 partes del mundo de abajo, volvió sin nada, y les pidió de nuevo a sus pequeños que le dijeran la verdad. Finalmente ellos le dijeron: «Si te lo enseñamos, mamá, ¿nos prometes que no le vas a hacer ningún daño?» «Sí, os lo prometo, queridos». Entonces lo sacaron de dentro de la pluma y se lo enseñaron, y ella, por la alegría, lo apretó en sus brazos y lo habría tragado si las crías no se hubiesen sentado encima de él. «¿Qué favor quieres que te haga por haber salvado a mis pequeños de la muerte?» «Que me saques al otro mundo», contestó Benjamín. «Me has pedido algo muy difícil», le dijo la mamá Grifo, «pero como te debo la vida de mis crías, lo acepto. Ve preparando 100 kilos de carne en trocitos de 1 kilo y 100 panes». Benjamín hizo lo que se le había pedido. Preparó los panes y la carne y los llevó cerca de la pared del precipicio. La mamá Grifo le dijo: «Súbete encima de mí con todos los alimentos y cada vez que gire la cabeza, dame un pan y un trozo de carne». Emprendieron el vuelo y Benjamín le daba a la mamá Grifo pan y carne cada vez que ésta se los pedía. Cuando estaban a puntito de salir del precipicio, el pájaro gigante giró para que le diera nuevamente de comer, pero la carne se había terminado. Acto seguido, sin perder la compostura, Benjamín desenvainó la espada, cortó un pedazo de carne blanda de su muslo y se lo dio a la mamá Grifo. Después de llegar arriba, al ver que Benjamín no podía andar, mamá Grifo le dijo: «Fue un error darme de tu carne dulce. Me contuve de comerla por el bien que les hiciste a mis crías y porque les prometí que no te haría daño.
De haber tragado tu carne, te hubiese engullido entero. Luego echó fuera el pedazo de carne, lo humedeció con su saliva y éste se pegó en el muslo. Se abrazaron, se dieron las gracias mutuamente, se despidieron y ella se fue al precipicio de donde había salido, mientras que Benjamín se fue al imperio de su padre. De camino a la ciudad en la que vivían sus padres y sus hermanos, irreconocible bajo su ropa humilde y campesina, se enteró por unos viajeros de que sus hermanos habían tomado por esposas a las hijas del emperador, tal como lo había dispuesto él, que sus padres estaban muy tristes por la muerte de su hijo menor, que la hija menor vestía de negro y lamentaba su muerte y que no quería, bajo ningún concepto, casarse, aunque habían pedido su mano muchos hijos de emperadores, y que finalmente sus hermanos le habían traído un muchacho muy hermoso y que la iban a obligar entre todos a casarse con él, y que al parecer la muchacha no tenía escapatoria. Al oír todo esto, Benjamín se entristeció bastante y con el corazón roto entró en la ciudad. Indagando por allí un poco más, se enteró de que la hija menor le había pedido al emperador que ordenara, si quería que ella se casara con el joven que le habían traído, que le llevaran una rueca con la lana y el huso de oro y que hilara sola, porque el ogro le había hecho una igual, que le había gustado muchísimo. Asimismo, le contaron que el emperador había llamado al jefe de los cíngaros plateros y le había ordenado: «Mira, tienes 2 semanas para traerme la rueca que pide esta muchacha. Si no me la traes, te pondré la cabeza donde ahora tienes los pies». Y el pobre platero volvió a su casa triste y llorando. Entonces Benjamín se metió como criado en el taller del platero, y al ver que su amo se quejaba porque no conseguía hacer la rueca que le había mandado el emperador, le dijo: «Te veo triste, amo, porque no consigues hacer la rueca que te pidió el emperador, y mira que quedan solo 3 días hasta que se cumpla el plazo que te otorgaron. Déjame a mí hacerlo». El platero lo disuadió, diciéndole: «Tantos grandes artesanos no fueron capaces de hacerlo, ¿y crees que lo conseguirá un andrajoso como tú?». «Si no te entrego la rueca dentro de 3 días», contestó Benjamín, «podrás hacerme lo que quieras». Dicho esto, quedaron en que el platero le iba a ceder una habitación donde trabajaría Benjamín solito y que le daría cada noche una bolsita de avellanas y un vaso de buen vino. El platero estaba preocupadísimo porque al tratar de escuchar por detrás de la puerta solo conseguía oír cómo Benjamín rompía avellanas en el yunque. Pero al tercer día, el joven salió de madrugada de la habitación con la rueca sobre una bandeja y se la dio al platero para que se la llevara a la hija menor del emperador. La había sacado de la verdadera manzana de oro del ogro que traía con él. El platero no cabía en sí de alegría. Le mandó a Benjamín que le hiciera ropa bonita y hacia el mediodía, cuando los criados del emperador vinieron a llamarle al palacio, le llevó al emperador la rueca que hilaba sola. El emperador se asombró de la hermosura de la rueca y le dio al platero 2 saquitos de oro. Cuando la muchacha vio la rueca, fue como si un hierro candente se le hubiese clavado en el corazón. Reconoció el artefacto y comprendió que el valiente Benjamín debía de haber salido del mundo del más allá. Entonces le dijo al emperador: «Su Majestad, quien me haya hecho la rueca, que me haga también otra cosa que me había regalado el ogro». Y el emperador mandó llamar inmediatamente al platero y le ordenó que hiciera una clueca con pollos de oro, dándole 3 semanas de plazo. De nuevo le dijo que, si no lo conseguía, le pondría la cabeza a la altura de los pies. Igual que la primera vez, el platero volvió a casa triste, menospreció de nuevo la propuesta de Benjamín, pero finalmente se entendieron y la cosa salió bien. Cuando el platero vio a la clueca cacarear y a los pollitos piar, todos enteramente de oro y comiendo maíz de oro, comprendió que aquello era algo mágico. Cogió la clueca, se la llevó al emperador, y éste, después de quedarse largo rato deslumbrado por su belleza y delicadeza, se la llevó a la chica. «Ahora que se te han cumplido todos tus deseos, prepárate para la boda, hija mía». «Su Majestad», le dijo la chica,
El que haya hecho estas dos cosas tiene que tener la manzana de oro del ogro. Ordénale, te suplico, al platero que te traiga al maestro que lo hizo todo. Al recibir la orden, el platero se presentó ante el emperador, le pidió perdón y le dijo: «Pero, ¿cómo pondría ante vuestra alteza al artesano? Se trata de un chico humilde y andrajoso, que no merece estar en su presencia». El emperador le ordenó que trajera al artesano, quien quiera que fuese. Entonces el platero lavó a Benjamín, lo vistió con ropa nueva y se lo llevó al emperador, y éste se lo presentó a la chica. Cuando lo vio, la muchacha lo reconoció. No fue capaz de contener las lágrimas que le brotaban por la gran alegría que sentía y le dijo al emperador: «Alteza, este es el valiente que nos salvó de los ogros». Y arrodillándose le besó la palma y el dorso de las manos. Mirándolo con mayor atención, el emperador, aunque su hijo había cambiado mucho, también lo reconoció. Lo abrazó y lo besó cientos de veces, pero Benjamín se negaba a reconocer que era quien era. Finalmente, los ruegos de su padre, de su madre y de la muchacha arrodillada le ablandaron el corazón y admitió ser el hijo menor del emperador. Benjamín les contó toda su historia, les relató cómo había salido del precipicio y les enseñó también la manzana de oro del ogro. Entonces el emperador, enfadado, mandó llamar a sus hijos mayores y éstos, en cuanto vieron a su hermano menor, supieron que estaban perdidos. El emperador le preguntó a Benjamín qué castigo merecían y nuestro valiente le contestó: «Yo les perdono, padre, que Dios les dé el castigo. Salgamos los tres delante del palacio y disparemos cada uno una flecha hacia arriba, y Dios, si es que alguno de nosotros se ha equivocado, nos castigará». Dicho y hecho, salieron los tres hermanos al patio de delante del palacio, dispararon las tres flechas hacia lo alto y éstas, al caer, se les clavaron a los hermanos mayores en la coronilla y los mataron. Solo al hermano menor le cayó la flecha delante de los pies. Después de enterrar a los hermanos mayores, Benjamín tomó por esposa a la hija del emperador y tuvieron una gran boda. Todo el imperio se alegró porque Dios les había devuelto sano y salvo al hijo menor del emperador y se enorgullecía de sus hazañas. Al morir el emperador, Benjamín heredó el trono y reinó en paz desde entonces hasta hoy, si es que sigue vivo. Y yo también pasé por allí, y del banquete de boda cogí un tallo de hinojo y un pie de conejo cojo, y a una silla de cabalgar monté, y este cuento ya os conté. Hasta aquí, señoras y señores, amigos oyentes de Cuentos Inmortales TV, esta segunda entrega de Cuentos Fabulosos Rumanos. Para mí nos deja unas cuantas enseñanzas. Sobre todo nos deja la confianza, la humildad y la honestidad que tiene Benjamín, ¿no? Confianza y humildad en sí mismo, y es honesto también con los demás, porque él nunca promete nada, pero siempre dice que lo intentará con todo su corazón. Grandes valores que nos deja Benjamín. Y al final, cómo no, la justicia también sale a relucir en este cuento. Justicia con sus hermanos y con la vida de Benjamín. Así es que estos cuentecitos parecen cuentos de niños, pero realmente al final todo el mundo los puede escuchar porque todos aprendemos de ellos. Espero que hayáis pasado un ratito agradable. Muchas gracias a todo el mundo por estar ahí siempre, por el cariño que me da y que me transmite. Y como siempre digo también, no os vayáis muy lejos porque la siguiente entrega es inminente. ¡Mua! Abrazo de luz, beso hiperfuerte y hasta pronto. ¡Chao!